Bueno, vamos a arrancar hablando sobre, bueno, la estabilidad en el sistema de potencia, que es la habilidad que tiene el sistema en recuperar un estado de equilibrio después de que se le presenta algún disturbio eléctrico. En, en general, el término de estabilidad se usa cuando se hace referencia al sistema de potencia, cuando un atributo del sistema o parte o elementos que son parte del sistema tienden a desarrollar fuerzas de restitución entre los elementos que son los mismos, iguales o mayores que las fuerzas externas de las perturbaciones. Es decir, tratamos de igualar la fuerza para restablecer el servicio que sean iguales a la fuerza del disturbio generado. Eso para A ver, mantener un... discúlpame, Torre, ¿cómo lo Sí. podrías explicar bajándolo al llano? O sea, imagínate que tus compañeros de decir de esto no saben nada. ¿Cómo lo podrías ejemplificar? Ya vamos a ver distintos casos, ¿no? Pero, ¿cómo decir, bueno, qué es lo que es una fuerza perturbadora, ¿no es cierto? ¿Qué es una fuerza de restitución? ¿A qué nos estamos refiriendo con eso, no? Sí, bueno, después entramos sí, en general en eso, pero en sí nos referimos a cuando el sistema tiene una falla, como puede ser una falla por cortocircuito, y el generador lo que tiende a hacer es salir del sincronismo, entonces tiene que tener la suficiente fuerza de estabilidad para poder mantenerse trabajando hasta que esa falla salga O del sea, sistema. ¿cómo ser? Como dijiste vos, un caso de un cortocircuito en el sistema eléctrico. Sí, ¿Qué representa en el generador? O en el grupo generadores? ¿O en el sistema mismo? claro, lo que representa Con respecto a la una... carga. Retiro de Claro, carga abrupta, digamos. Exacto, exacto. Representa una disminución de carga del sistema. O sea, que nosotros estamos generando, tenemos un equilibrio de fuerza motriz contra o sea, en un equilibrio contra una fuerza eléctrica, o sea, el que produce el par electromecánico, y ese equilibrio es el que nos hace que el sistema esté estable. claro. Cuando una de esas dos fuerzas tiene una variación, se produce un desequilibrio. Y ahí Sí, está el fenómeno de la pérdida de estabilidad. Entonces, como vos dijiste, un cortocircuito va a hacer que los generadores alimenten menos carga. claro. Y el Al alimentar menos carga, el generador generador tiende a acelerarse. tiende a Entonces, acelerarse. Entonces vamos a tener que implementar algún sistema de fuerzas para buscar para a que... los fines de volver al equilibrio. Sí, Fuerza genérica estamos hablando, ¿no? O sí, sea, sí, sí, decir, sí. bueno, ¿cómo Sí, sí, vamos a general. crear esa fuerza para que nuevamente el sistema quede en equilibrio? Claro, Entonces, ese es un poco decir, bajar toda esta palabrería y eso al llano, con una ejemplificación rápida. Eh, claro. Porque si no, viste, uno empieza a hablar fuerza de restitución, fuerza, ¿cómo es que dice? Fuerza perturbadora, todo eso. Claro, Bueno, claro, ahora pero ya ahora, nos damos una idea, por lo menos. No solamente el único caso. O sea, el equilibrio se puede romper por distintos casos. claro, Pero sí, sí, sí. hacia allá vamos a apuntar, ver qué pasa en el sistema, ¿no? Bueno, sí, ya vamos a nombrar los distintos casos que puede perturbar el sistema. Bueno, un poco entrando en introducción, para la energía eléctrica para tener energía eléctrica, la energía mecánica necesaria para impulsar los generadores se suministra por máquinas del tipo alternativo. Estas tenían grandes volantes, pero no lograban por completo eliminar la desuniformidad del movimiento rotatorio. Esto traía consecuencias, porque no se mantenía en sí la revolución del rotor a velocidad constante. Entonces se producían variaciones que se trasladaban a la tensión generada. ¿Todos Y saben a qué se refiere con máquinas del tipo alternativo? El alternador, supongo.
Es por el movimiento. ¿Qué movimiento? O sea, cómo transmitir la energía mecánica para poder mover el rotor. Yo me imagino que viene por ahí. ¿Pero quién producía ese movimiento? Si le llevamos Las máquinas de tipo alternativo. ¿Cuáles eran las máquinas de tipo alternativo? Las que convertían el movimiento lineal digamos, por medio de un árbol a giratorio. Sí, pero ¿quién impulsaba ese movimiento giratorio o ese movimiento lineal? La combustión. El movimiento, las máquinas del tipo alternativo son las máquinas de combustión. Nosotros teníamos que el sistema de pistones produce un movimiento alternativo, no es continuo. No es como las turbinas de hoy en día, Claro. en donde la velocidad se mantiene continua de acuerdo a la potencia mecánica que le inyectamos. En cambio, antes sí teníamos problemas, entonces no teníamos un movimiento uniforme. Y de ahí la palabra de máquina del tipo alternativo. Y la consecuencia, las fluctuaciones que se trasladaban a la tensión. O sea, había un valor de tensión, después otro, después nuevamente el mismo, y así se daba esa alternancia en los valores. Claro, y como la frecuencia también es función de la velocidad, y esta al no ser Exactamente. constante, producía problemas como lo de ese enganche. Bueno, la incorporación de las turbinas, como se dijo, logra neutralizar este fenómeno. Ahí está la respuesta. Pero también tenemos consecuencias que la interconexión de varias centrales generadoras enlazadas mediante línea de gran longitud tenía otros problemas que afectaban el funcionamiento de las máquinas que estaban conectadas entre sí. Por ejemplo, la conexión o desconexión de las líneas, la falla en alguna de las líneas, la conexión o desconexión de las cargas en sí. Ese era otro de los problemas que afectaban el funcionamiento de estas máquinas. En la actualidad el sistema eléctrico de potencia tiene varias máquinas síncronas o sistemas multimáquina interconectados para la transmisión y generación de la energía eléctrica, asegurando que el servicio sea continuo. Lo que se busca es que trabajen todos los generadores en paralelo conectados a una red y así llevar a la carga. La continuidad del servicio en sí es función de la seguridad del sistema, y seguridad es el estudio que hacemos en sí de la estabilidad ante los distintos disturbios que se pueden llegar a producir. Bueno, el sistema debe mantenerse estable durante estos disturbios. Como mencionamos, estos disturbios pueden ser falla de cortocircuito, pérdida de generación, pérdida de elemento de transmisión o pérdida súbita de la carga. Para lograr el equilibrio, lo que se necesita es que la potencia generada sea igual a la potencia demandada más las pérdidas, manteniendo una frecuencia constante. En todos los generadores, el equilibrio entre el torque mecánico que ejerce, entre el torque mecánico que ejerce la máquina impulsora y el torque eléctrico en sentido contrario, se busca que haya un equilibrio entre ellos. Siempre la velocidad de sincrónimo se mantiene constante. Y el producto de velocidad angular por el torque en sí sería la potencia. Esta velocidad angular es igual a la velocidad de sincronismo en estado normal del sistema. Cuando se produce alguna perturbación en estado transitorio, esta velocidad angular puede variar más o menos un 5% de la velocidad de sincronismo. Y bueno, y en equilibrio, como lo habíamos dicho, el torque mecánico por velocidad angular y el torque eléctrico por velocidad angular es igual a la potencia mecánica igual a la potencia eléctrica.
Y después tenemos que la potencia eléctrica menos la potencia mecánica menos la potencia eléctrica da igual a un par acelerante. Este par acelerante es cero cuando está en equilibrio el sistema. Si ese par acelerante es positivo, el rotor del generador tiende a acelerarse. Y si ese par acelerante es negativo, tiende a desacelerarse el rotor del generador. Todos estos sistemas, todo esto bajo ciertas condiciones, las perturbaciones a veces pueden afectar y hacer perder el sincronismo del generador y sacarlo de servicio. Bueno, acá recordando un poco del generador síncrono, cuando la máquina síncrona está funcionando como generador, el flujo de campo de la rueda polar está alineado con el eje longitudinal D. Este está adelantado al campo resultante un cierto ángulo delta, que sería un ángulo de carga, y está dependiendo de la carga que se le aplique a la máquina. Este campo resultante lo podemos descomponer en un campo longitudinal ligado al arrollamiento de excitación sobre el eje D y un campo transversal ligado al eje transversal Q. Y bueno, después cuando la carga es reactiva, el ángulo delta va a ser 180 grados. Después se tiene que el flujo del campo de reacción de inducido, si bien es longitudinal, se ubica... A ver, no me queda claro ese concepto, que si la carga es reactiva, el ángulo delta en realidad es 180 grados. ¿Me lo podrían explicar mejor? Esto hace a las palabras que utilizan. ¿No es porque la reacción de inducida está en contrafase con la excitación? Está bien, pero ahí dice, la carga es reactiva. El ángulo delta en realidad es de 180 grados. Sí, yo me lo creo. Pero me lo creo porque sé por qué. Pero alguien que no sepa por qué y va a preguntar, va a tener dudas. ¿Ustedes no se harían una pregunta ahí? ¿Qué condición se tiene que dar para que sean 180 grados? Hay que ver el campo de reacción inducido. Sí, tiene que ver. Pero fíjense, es algo muy simple, ¿eh? No le estoy pidiendo la gran deducción de la máquina síncrona. Para que ustedes decirme, ¿saben por qué les digo? Porque hay un concepto que utilizan una palabra, que es la palabra reactiva, sin diferenciar de qué carga reactiva me están hablando. Claro, tiene que ser inductiva. Inductiva pura, inductiva pura. Claro. Ustedes todo lo usan a la palabra reactiva para relacionarlo con la parte de la inductancia. Y no es así. Nosotros hemos analizado un montón de casos que nosotros estamos teniendo potencia activa, potencia reactiva, que puede ser capacitiva o puede ser inductiva, según el caso que estemos analizando. Entonces acá no es tan cierto lo que dice ahí si no se hace una consideración. Claro. ¿Me entienden? Entonces, el fenómeno que nos pasaba cuando analizamos cortocircuito, la carga pasaba a ser inductiva, porque solamente circulaba corriente por el inductor, o sea, por el estator. Entonces producía un fenómeno de reacción de inducido a 180 grados del campo de excitación. Y estaban en contraposición y por lo tanto desenergizaba, o sea... Desmagnetiza.
desmagnetizaba el campo resultante. Gracias, Alejo. Bueno, Adelante. y cuando la carga es activa aparece un flujo en cuadratura, que es este, y la suma de esta longitudinal en oposición al campo de los polos resultante hace que el campo resultante tenga un desfase de 20 grados respecto al campo original de los polos. Y bueno, el generador síncrono se puede modelar mediante una FEM atrás de una reactancia síncrona despreciando la componente resistiva de la impedancia interna del generador, como lo muestra acá el dibujo. Bueno, después la dinámica de un sistema de potencia. Tenemos unas condiciones de operación básicas en un sistema, que son el estado estacionario, que es una condición base que se usa para diseñar un sistema eléctrico, es más técnico-económico. Este ya en sí no es tan usado porque el sistema tiene variaciones constantes. Y después hay una transitoria en forma normal, cuando el sistema A ver ahí, ¿por qué decir que no es tan usado? Porque es más para un balance económico en sí, pero el sistema tiene constante aumento de carga, de demanda. Y eso, el aumento de carga haría que no fuera un estado estacionario. Claro. La variabilidad de la carga en el día, suponete. Y sí, en las 24 horas del día no No, es constante no, pero no se está refiriendo a eso en lo que es las condiciones de operación básica. Se está refiriendo al estado estacionario en donde mis variables de entrada no cambian durante el estudio. Ese estudio, ¿cuál hacíamos bajo esas condiciones? ¿Qué estudio? ¿Qué hemos visto durante el año? El de flujo de potencia, pues. Claro. El de flujo de potencia, decíamos que era un estudio del tipo estacionario. Si nosotros llegamos a cambiar los valores de la variable de entrada, teníamos que hacer un estudio nuevo. A eso se está refiriendo con estado estacionario. Y un estudio muy importante que se realiza en los sistemas. Por supuesto, no hay inestabilidad que vayamos a considerar ahí. Porque la condición es mantener ¿qué? Para que el estudio sea de estado estacionario. ¿Cuál era la condición que poníamos para hacer un estudio de flujo de potencia? ¿Qué es lo que se debía mantener constante? La frecuencia. La frecuencia. Y a eso se está refiriendo con estado estacionario. Claro. Sí, yo lo tomé más para el tema de la variación durante el día. Por eso decía que no. Esa variación durante el día te va a llevar a hacer distintos estudios de flujo de potencia en distintos estados estacionarios. Claro, sí, porque cuando voy cambiando los valores voy teniendo diferentes estudios. ¿Entendés? Claro. Sí. Bueno. Transitoria en forma normal cuando el sistema pasa de un estado estable a otro. Después también otra forma de analizar el sistema es falla en estado estacionario y transitorio, usada como base para determinar el comportamiento y tomar las medidas adecuadas de corrección. Claro, acá es como decíamos, que vamos probando distintos valores de entrada. Y el estado estacionario después la falla causa cambios, cuando se causan cambios en la conexión en sí del sistema. Bueno. Bueno, decimos que el sistema es dinámico porque Disculpa, Ernesto. Este que último que comentaste, volvete, el estado estacionario después de la falla, ¿tiene otro nombre?
tiene otro nombre de estabilidad. ¿Algo? ¿No lo vieron como estabilidad dinámica? Claro, sí. Bueno, porque está bien ahí decís cómo es, digamos, después de que pasa el transitorio y se ha estabilizado el sistema, si ninguna máquina perdió el sincronismo, entonces se analiza durante un tiempo cómo son las variables eléctricas del sistema para ver que no haya una inestabilidad del sistema en un periodo de tiempo posterior al transitorio. Eso es la estabilidad dinámica. Claro. Bien. Bueno, se dice que el sistema es dinámico porque los valores de sus parámetros y sus valores de operación pueden variar en el tiempo. Estas variaciones se consideran cuando se cambia de un estado de equilibrio a otro periodo dinámico de transmisión. Estas variaciones, bueno, se pueden producir por distintas fallas. También se puede tener una pérdida de sincronismo de los generadores, puede surgir oscilaciones no amortiguadas en la línea de transmisión, y todo esto puede originar una salida de la línea o del generador. Bueno, las oscilaciones. El sistema experimenta constantes oscilaciones de potencia. Esto va debido a la aceleración y desaceleración que tiene el rotor, debido cuando se busca equilibrar la potencia eléctrica de salida con la potencia mecánica de entrada, para responder a los diferentes cambios de demanda que se va teniendo. Si se presenta cuando hay una perturbación severa, las oscilaciones pueden volverse grandes, incluso mayores que la referida a la actuación de los sistemas de protección, que mandan a desconectar estas líneas. Las oscilaciones crecen en amplitud, se llaman oscilaciones inestables. También lo que ocasiona es que la energía fluya en distintos sentidos a través del sistema. Si existe una perturbación, el sistema se reajusta y vuelve a tomar el estado inicial. Se dice que este es estable, pero si el sistema también puede ser bien amortiguado, es decir, que las oscilaciones decrecen en el tiempo rápidamente, volviendo al equilibrio, a su estado de equilibrio. Y puede ser mal amortiguado cuando la oscilación continúa en el tiempo y llega hasta un cierto tiempo, hasta que se sale en sí del sincronismo. Bueno, si se produce una falla, los interruptores actúan en 0,1 segundo. Si se recupera rápido y se reequilibra el sistema en el orden de un segundo, estamos hablando de una condición que se denomina transitoriamente estable. Y cuando el sistema tarda en estabilizarse de 1 a 30 segundos, es dinámicamente estable. Bueno, dada una perturbación, que el sistema pueda reequilibrarse, entonces las oscilaciones empiezan a aumentar, causando inestabilidad. Discúlpame, porque a lo mejor una vez en el apunte o en la bibliografía lo van a ver distinto. Cuando dice, entonces la condición se denomina transitoriamente estable, es lo que se define como estabilidad transitoria. Mientras cuando dice que es dinámicamente estable, es lo que se define como estabilidad dinámica. Entonces son los estudios de estabilidad transitoria y los estudios de estabilidad dinámica, que tienen relación con lo que decía el ingeniero recién. Más adelante un gráfico que las muestra. Claro, pero los tenemos que ir relacionando, porque si no, no queda claro qué tipo de estabilidad son las que vamos a ver y cuáles son los tiempos que vamos a estudiar en cada una de ellas. Claro. Adelante.
cuando tenemos una perturbación, el sistema parezca reequilibrarse rápidamente, pero si estas oscilaciones en el tiempo empiezan a aumentar, genera una instabilidad que crece tanto en magnitud como en extensión. Esto ocurre, por ejemplo, cuando un sistema está muy cargado, por lo que la distancia es mayor entre los generadores y resulta difícil mantener ese sincronismo entre los ángulos y las velocidades de las máquinas. Bueno, los diferentes tipos de estabilidad se pueden clasificar, esta estabilidad se pueden clasificar según la naturaleza física del problema y los parámetros principales en el que se observa la inestabilidad, el tamaño del disturbio y el periodo de tiempo que se representa la estabilidad. La estabilidad en el sistema electropotencia, hay tres tipos de estabilidad: estabilidad angular, estabilidad de frecuencia y estabilidad de tensión. Esta estabilidad angular puede presentarse ante pequeños y ante grandes disturbios. Bueno, ahora vemos, acá tenemos la representación del sistema. Lo que vamos a ver hoy, la estabilidad angular, como dijimos, pueden ser de pequeños disturbios o de grandes disturbios, una estabilidad transitoria. Bueno, ahora vamos a pasar a explicar esta en sí. Estabilidad angular. Es la capacidad que tienen las máquinas síncronas de potencia para mantener, que están interconectadas, para mantenerse en sincronismo después de que se someten a una perturbación. La capacidad de mantener o restaurar el equilibrio entre el par electromagnético y el par electromecánico de cada máquina síncrona del sistema eléctrico de potencia. La inestabilidad angular es un fenómeno a corto plazo y se manifiesta cuando el disturbio ocasiona un incremento en la oscilación del ángulo del rotor generado hasta que pierde su sincronismo con respecto a otros generadores. La posición angular se busca que el generador en sí no trabaje a su potencia máxima, que es a los 90 grados del ángulo de oscilación. En algún momento explica esos 90 grados, decir, Sí, bueno, ¿cómo? ahora es todo teoría, pero ya vamos a pasar al ejemplo de mostrarlo gráficamente en sí a todo el fenómeno. Bien, bien, bien. En estado estable, el par de entrada mecánico y el par de salida electromagnético se encuentran en equilibrio. Son de magnitud y son de igual magnitud y manteniendo una velocidad constante. La estabilidad angular depende de un par sincronizante, que es el que está en fase con la variación del ángulo del rotor y cuyo efecto provoca una inestabilidad no oscilatoria. Y también un par amortiguador que está en fase con la variación de la velocidad y la falta de este genera una inestabilidad oscilatoria. Ya lo vamos a ver todo gráficamente. La estabilidad angular se divide en dos categorías. Tenemos estabilidad angular, como vimos en el gráfico, de pequeños disturbios, que se refiere cuando la capacidad del sistema para mantener el sincronismo ante estos pequeños disturbios. La inestabilidad angular puede aparecer como un incremento del ángulo del rotor a través de la falta de par sincronizante. Y la oscilación del rotor por amplitud creciente debido a la falta de par amortiguador. Bueno, la estabilidad angular a grandes disturbios se refiere a la capacidad del sistema para mantener el sincronismo cuando está sujeto a disturbios de gran magnitud, lo que provoca un incremento brusco del ángulo del rotor. Y depende del estado del sistema en si éste puede volver a retomar el estado de equilibrio. La inestabilidad aparece como una separación angular periódica
debido al insuficiente par sincronizante y se manifiesta como una inestabilidad de primera oscilación. Bueno, estabilidad transitoria. La estabilidad transitoria es la capacidad de los sistemas de potencia de mantener el sincronismo cuando están sometidos a grandes disturbios. La respuesta puede tener gran oscilación entre los generadores, entre el ángulo del rotor y las variaciones de potencia de salida, lo que provoca cambios en la tensión de la barra, en los flujos de potencia a través de las líneas de transmisión. En sí, la variable que vamos a estudiar va a ser la variación de este ángulo. Para mantener la estabilidad de oscilación angular entre las máquinas del sistema se debe desarrollar una fuerza que sea igual o mayor, como lo hablamos al principio, que las perturbadoras, para así poder mantener el sincronismo y a su vez que las oscilaciones del ángulo de las máquinas sean amortiguadas. Bueno, las consideraciones generales para el estudio de esta estabilidad transitoria: vamos a tener en cuenta la posición angular del ángulo del rotor, vamos a mantener la potencia mecánica constante, los generadores siempre se analizan individual y se representan, como vimos, mediante una fuente de tensión y con su reactancia en serie, reactancia transitoria en serie. El ángulo mecánico del rotor es igual al ángulo de tensión detrás de la reactancia. No se consideran efectos en el vano de amortiguamiento y el comportamiento de cada generador se describe mediante la ecuación de oscilación, la cual ya la vamos a explicar también. Ahí, disculpa, volver a Firmino. Sí. Me pareció, no escuché que hayas descrito la primera viñeta. Esta, que la pérdida de sincronismo por inestabilidad transitoria es evidente, se ve en un segundo del tiempo, lo vamos a analizar. A eso gráficamente Exacto. Es muy importante este concepto. Por eso no quería que lo pase por alto. La estabilidad transitoria se estudia en un periodo de tiempo del orden de un segundo. ¿Y por qué creen ustedes que vamos a hacer este estudio en el orden de un segundo? ¿Y bajo qué condición y qué hipótesis lo vamos a realizar el estudio? Ahí dice las consideraciones, recién las dijiste. Pero la vamos a repasar nuevamente. Es importante esta hipótesis de entrada al estudio. Claro, en sí vamos a tener en cuenta la posición del ángulo del rotor. No, pero volvamos a la pregunta que hago yo. O sea, ¿por qué creen ustedes que, o sea, esto para el grupo y el curso también, por supuesto, si lo llegan a saber, que el tiempo de estudio es un segundo? Creo que era porque se considera que en un segundo el sistema sigue estando estable sin la actuación de mecanismos de protección o algo por el estilo, hasta que vuelva, como todo esto es estable no, Nico. Transitoriamente no sería, estable. Claro, transitoriamente estable, pero bien lo dijiste, no entran en juego los mecanismos de regulación de variables del sistema. Entonces, decir, bueno, si no entra en juego nada, porque en un segundo no alcanza a entrar en juego nada, ahí hacemos el estudio de estabilidad transitoria, durante ese tiempo. Y para hacer el estudio, ahora vamos a ver las consideraciones. La variable fundamental a analizar en este estudio es la posición angular del rotor. ¿Qué entienden como posición angular? Posición angular respecto a una referencia. Claro, respecto a una referencia. Ya vamos a ver cuál es la referencia. O sea,
ese ángulo, ¿en función de quién está dado ese ángulo en funcionamiento estable? O sea, en función me refiero, ¿cuándo es mayor y cuándo es menor ese ángulo? De la potencia mecánica de entrada con respecto a la potencia eléctrica de salida. Pero no habíamos dicho que eran iguales las potencias para mantener la estabilidad. A la de sincronismo, a la velocidad de sincronismo. Sí. Sí, es a la velocidad de sincronismo. Pero ese ángulo va a tomar distintos valores en función de qué. Del desplazamiento que haya entre esas potencias, digamos. O sea, de la diferencia que haya de la carga, pone Martín. Sí, sí. No es el ángulo producido por o sea, el campo de excitación y de reacción inducido en la posición relativa entre esos dos campos. ¿Y de quién depende ese ángulo? De la carga. Depende de la carga. De la carga, de la carga. Sí. O sea, ese ángulo se conoce también como ángulo de carga. A mayor carga, mayor ángulo. A eso es lo que se refiere. Por eso después vamos a ver los límites que podemos llegar a tener a los fines de estar entregando carga y ante cierto evento que consideremos no perder la estabilidad. La segunda, la potencia mecánica se considera constante. ¿Por qué esa hipótesis? Porque no se llegan a actuar los mecanismos para variar el flujo de la potencia que ingresa. Exactamente, no entran en juego los reguladores de velocidad, que a los fines, ¿no es cierto?, de poder hacer este estudio de estabilidad. Los generadores se analizan individualmente y se representan por una fuente de tensión constante en serie con su reactancia transitoria. Bueno, sí, es el modelo eléctrico que utilizamos para poderlo estudiar. ¿Y por qué la reactancia transitoria? Y no la subtransitoria. Es por el periodo de tiempo que estamos analizando. Claro. Lo estamos analizando en el orden de un segundo. Ya pasó el subtransitorio. El ángulo mecánico del rotor es igual al ángulo de tensión detrás de la reactancia transitoria. Bueno, sí, es por eso. Por el periodo de tiempo que estamos analizando. No se considera efecto de devanado de amortiguamiento. ¿Por qué no se consideran esos efectos? También por el tiempo. ¿Cuándo tenían preponderancia el efecto del devanado de amortiguamiento? En el subamortiguador. Claro, en el subtransitorio. Cuando hacíamos el estudio subtransitorio, los bobinados de amortiguamiento, ahí participaban. Después dejaban de participar, una vez que se estabilizaba el flujo. Y el último, el comportamiento de cada generador se describe mediante la ecuación de oscilación. Bueno, sí, ya adelantaron ustedes algo del equilibrio entre potencia mecánica y potencia eléctrica, y que el par acelerante tomará un determinado signo en función de la inestabilidad que haya. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, esta filmina. Porque son las hipótesis de cálculo que nosotros vamos a tener. Si no tenemos estas condiciones de entrada, y no nos podríamos mover con todo el formulario que vamos a ver ahora y los casos que vamos a analizar. Adelante. Tengo una consulta. La ecuación de oscilación puede ser que también se llame ecuación swing. Sí. O es otra. No, es la ecuación del doctor Baschetti. ¿Te recuerdan? Sí, me hizo sufrir bastante, por eso me bueno, pero ahí está. Miren, ahora ya saben todo eso. Pero ¿cómo le llamaba el doctor Baschetti? Creo que la llamaba swing, por eso. ¿Swing cuánto? O sea, swing equations. Exacto. Cuando ustedes seguramente le escucharon a eso en segundo año y dijeron, ¿para qué me habré metido en ingeniería eléctrica? Tal cual. Bueno. En esa materia ven el procedimiento matemático del
de lo que es una ecuación diferencial en donde tenemos una resultante y que tenemos que analizarla relacionada con un comportamiento eléctrico. ¿Cuál es el comportamiento que relacionamos? Es lo que pasa en las máquinas sincrónicas cuando hay una inestabilidad. Y acá la vamos a ver, acá la vamos a utilizar. En máquinas 2 ustedes nunca, o sea, no lo utilizaron nunca eso. Ahí ven más aspectos constructivos de funcionamiento en estado estable, pero nada más. Y la Swing Equation, en definitiva, es la que me rige el movimiento de la máquina ante una perturbación. Sí, me parece que es como dice usted. Creo que no. Con el no par hay acelerante buena cero, en definitiva, todo se facilita. Acá el problema es cuando el par acelerante no es cero. Entonces ahí tenemos un desplazamiento angular entre dos ejes que estaban referenciados entre sí a través de un ángulo. Porque ese ángulo ahora empieza a variar. Y cuando empieza a variar ese ángulo, y bueno, ahí se nos complica. Y eso es lo que vamos a ver. Adelante. Una consulta para los chicos. Me parece a mí, ¿o dónde sacaron la información? Porque en el apunte como que no va con este orden. Si no es que me equivoco. No, el apunte estamos usando el de la cátedra, el que está en autogestión, sí, perdón. Pero como los temas de exposición que nos marcaron los profes eran distintos, estamos siguiendo el orden que nos dijeron los profes. Sí, en el apunte va salteando, o sea, empezamos con el 1, 2 y después salta el 12, después vuelve, mañana vemos el 7, pero está todo en el apunte. Damos, porque lo estaba siguiendo y no me encontraba las cosas. Claro, Está bien. Sí, diferente orden. sí, claro. Si hay alguna cosa que agregamos de otro apunte, lo pasamos y lo aclaramos. Dale, después si lo puedo pasar el orden mejor así para ir leyendo. Sí. Después lo paso al grupo. Bueno, ahora vamos a ver diferentes casos de la respuesta. Esto está muy bueno. La respuesta del ángulo del rotor ante un disturbio eléctrico. Bueno, el primer caso, en sí el sistema es estable. Primero indica qué es lo que vemos en los ejes. En los ejes vemos el ángulo y en variación del tiempo. Bueno, el sistema es estable cuando el ángulo... Ese ángulo, ¿qué ángulo es? Es el ángulo del rotor, del generador. Que recién lo definimos como ángulo de carga. El ángulo de carga, exactamente. Carga. Bien. Claro. Bueno, Ese ángulo, lo voy adelante un poquito, perdón. Ese ángulo se refiere a las tensiones del generador a una barra infinita o una barra de referencia, que como vimos casi parecía un flujo de potencia, que era la barra de Slack. Acá sería algo similar, que es con una barra infinita. Bien. Ya lo vamos a ver en un ratito. Bueno, en el caso 1 se dice que el sistema es estable porque la primera oscilación llega a un máximo y luego decrece en el tiempo hasta volverse constante. O sea, ahí ¿qué es lo que hubo? Una perturbación. Llega a un máximo. ¿Qué se imaginan ahí? En ese caso 1. Una pequeña perturbación. En definitiva, hubo una perturbación, pero hay un periodo amortiguado. ¿Y qué valor toma el ángulo al finalizar el periodo de ese amortiguado? Con respecto al valor inicial. Va oscilando hasta estabilizarse en el... Bien, pero ¿qué valor toma con respecto al valor inicial? O sea, no tiene valores, pero bueno. Ahí es lo mismo, prácticamente el mismo. O sea, como que ahí no hubo que el sistema perdió carga. Ahí es como que el sistema se amortiguó, o sea, hubo una contingencia, el generador lo vio, pero el sistema lo pudo decir, las fuerzas restitutivas o las fuerzas, ¿cómo es que lo llamaban? Las fuerzas de
de recuperación, le llamamos Recuperación, sí. regeneradora. Restauración. De restauración, gracias Gerardo. Las fuerzas restauradoras actuaron a los fines de volver al equilibrio del sistema. Y no hubo pérdida de carga. O sea, el generador quedó trabajando en el mismo ángulo de carga. Vamos a ver el segundo caso. Bien. En el caso 2, el sistema va a ser inestable. El ángulo, apenas se produce el fallo, el ángulo del rotor continúa incrementándose hasta que pierde el sincronismo. Exacto. Decir, bueno, en la primera esta inestabilidad está referida a la primera oscilación y la inestabilidad es causada por insuficiente par sincronizante. Y en el caso 3, ¿qué es lo que ustedes creen ahí que pasó? El caso 3 es cuando se tiene un valor máximo de oscilación de cuando apenas está el fallo y decrece, pero después sigue en aumento porque vendría a ser como un post-fallo. Hubo un fallo, no se logró reordenar el sistema y sigue creciendo el ángulo de oscilación. Claro, o sea, las fuerzas de restitución no alcanzaron a compensar la fuerza de perturbación. Entonces, en un primer ciclo ahí lo trata de equilibrar y eso, pero sigue siendo mayor la fuerza de perturbación y lo termina llevando para arriba el valor del ángulo. No alcanza. Va hasta perder el sincronismo. Bueno, y ahora... Bueno, estabilidad transitoria en sí es cuando se encuentra operando, cuando el sistema está en un punto de equilibrio, donde la potencia mecánica de entrada es igual a la potencia eléctrica de salida. Cuando se ocurre algún cambio por un disturbio, hace que el rotor del generador se acelere o se desacelere, lo que ocasiona una diferencia angular, como la que estábamos viendo. Esta diferencia angular hace que se produzcan una diferencia de velocidad. A ver, ¿en qué caso se aceleraría y en qué caso se desaceleraría? Vamos a bajarlo un poco al llano. Se acelera, la máquina se acelera cuando pierdo carga y se frena cuando agrego carga. Bien, ¿agrego carga o qué? También. Claro. ¿Qué otro caso se puede dar? Máquinas. Claro. Máquinas. De pronto pierdo generación en un sistema multimáquina y la carga queda conectada y por lo tanto las otras se van a ver afectadas de que se van a desacelerar, van a querer frenarse porque hay una mayor carga que generación. Entonces sería otro de los casos. Adelante. Bueno, y ahora vamos a pasar a ver los casos prácticos. Ahí sigue mi compañero. Volviendo a lo que dijiste, Nicola, una salvedad, cuando dijiste cuando entra carga. Sí. Imagínense, o sea, está bien lo que dijiste. Es un sistema multimáquina, imagínense todo el sistema interconectado nacional. O sea, una carga que ingrese no podría afectar al sistema. O sea, está controlado el sistema desde ese punto de vista. O sea, no... Pero sí es correcto el criterio de decir, bueno, es por un exceso de carga respecto a la generación. Claro, sí, yo lo tomé, digamos, vemos más, sobre todo, después vamos a analizar los casos prácticos cuando sale carga y que se acelera. Claro. Entonces, bueno, si se introduce carga, se frena, pero en realidad es como, no es, el sistema está preparado para aguantar ese ingreso de carga. Sí, claramente la respuesta era cuando salían máquinas de servicio. ¿Se imaginan cada vez que entre y salga a la casa del ingeniero Dean y que se nos vaya el sistema? Le vamos a tener que decir al ingeniero Dean que desconecte algún
Aire acondicionado. Claro. Así que, ¿no es cierto, Jorge? Si tuviese, lo desconectaría. Bien. Bueno. Sí, muchas veces el desequilibrio tiene que ver con salida de líneas, porque en realidad deja áreas desbalanceadas. No es, la salida de línea no debería provocar una aceleración o desaceleración, pero sí hay un desbalance de áreas, entonces eso trae aparejado que en un área queda más carga que en otra, por ejemplo. Claro. Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a empezar a ver un poco los casos prácticos. Para poder entenderlo mejor, vamos a ver la curva de potencia-ángulo y la ecuación de potencia transferida en función del ángulo, el ángulo de carga. Bueno, acá tenemos una representación simplificada de un generador, donde tenemos la FEM, que esta va a permanecer constante, la reactancia sincrónica, que es la reactancia de reacción de armadura, más la reactancia de dispersión, y la tensión en borde del generador. Bueno, como vemos en este diagrama fasorial, vemos que la tensión, ¿sí?, a bornes internos, o sea, la FEM, es igual a la tensión en bornes más la caída de tensión en la reactancia sincrónica. ¿Sí? También sabemos que la potencia transferida es igual a la tensión en bornes por la corriente por el coseno de phi. Cuando decís potencia transferida, ¿a qué te estás refiriendo? La potencia que pasa de los bornes internos del generador a los bornes externos. Esa es otra cosa que siempre que lo escucho veo como que no diferencia. Ustedes dicen la potencia. Estamos en corriente alterna. Y ahí pusiste una expresión de potencia que tiene un determinado nombre. Activa. Claro. Potencia activa. O sea, ustedes utilizan la palabra reactiva para relacionarla sí o sí a la bobina. Y la palabra potencia para relacionar sí o sí a la potencia activa. Bueno, no. Cuando digamos potencia nos expresemos potencia compleja, potencia reactiva, potencia activa. Y cuando digamos reactiva, digamos reactiva capacitiva, reactiva inductiva. Bien, tiene razón. Esta es la potencia activa. ¿Sí? Como vemos acá en el diagrama fasorial, podemos sacar una igualdad en la cual si a la tensión de la FEM la multiplicamos por el seno del ángulo de desfasaje entre la tensión en borne y la FEM, ¿sí?, que sería el ángulo de carga. Delta, sí. Delta, sí, el ángulo de carga. Podemos sacar esta componente, que es igual a la caída de tensión en la reactancia sincrónica por el coseno de phi, que es este ángulo de acá. A esta igualdad sí podemos despejar y sacamos que el I por el coseno de phi es igual a la FEM por el seno del ángulo de carga sobre la reactancia sincrónica. Y si a este término lo reemplazamos en la potencia activa transferida, podemos llegar a esta ecuación, en la cual la potencia es igual a la FEM por la tensión en bornes sobre la reactancia sincrónica por el seno del ángulo de carga. Perdón, Franco, ¿qué es lo que era E por seno de delta? Lo hemos analizado ya en su oportunidad. No me acuerdo. El límite, algo con el límite de estabilidad práctico, me parece que... No. ¿Se acuerdan cuando analizamos comportamiento de líneas y analizamos este diagrama fasorial? ¿Es la caída de tensión transversal? Exacto. Era la caída de tensión transversal. ¿Y qué era función de qué? Decíamos,
de la potencia reactiva. No. Flujo de la potencia activa por la línea. La potencia activa. Y era dependiente del flujo de la potencia activa, y por eso podíamos sacar la conclusión que el activo que movíamos entre dos barras era función de quién? Del ángulo. Del ángulo delta. En definitiva, estamos llegando a la misma conclusión de la fórmula que habíamos llegado en ese momento. Que P es igual, me lo sacaste. Perdón, ahí está. Que P es igual a E por U sobre XS por seno de delta. Nosotros a eso lo veíamos como que era, ¿qué cosa era E y U? Bueno, analizamos el comportamiento de una línea. Y la tensión en el extremo. Claro, eran los módulos de tensión en los extremos de la línea. Y XS, ¿qué es lo que era? Y la reactancia de la línea. La reactancia longitudinal de la línea. Sí. Acá lo estamos viendo desde el generador. Nuestras tensiones involucradas son la interna y la de Borne. Y nuestra impedancia longitudinal involucrada es la reactancia síncrona. O sea que tiene relación con lo que vimos antes en comportamiento en línea, y tenemos la misma conclusión, que la potencia activa que va a transmitir el generador es función del ángulo delta. O sea, siendo delta el ángulo entre las dos tensiones involucradas. Exactamente. Adelante. Bueno, no, esta sería una Si yo, te expresión dijera, si yo le dijera a ustedes qué condición rige para que podamos decir que esa fórmula es tan cierta así. que tenemos que mantener constantes las tensiones. No. No, que la expresión es pérdida. O sea, que la reactancia inductiva tiene que ser mucho mayor que la resistencia. Exacto. O sea, fíjense que ahí no tenemos impedancia en el denominador, tenemos reactancia, porque hemos despreciado la resistencia. El despreciar la resistencia nos hace tener en cuenta que en la caída longitudinal no la tenemos afectada por la potencia activa. La despreciábamos ese término en la deducción. Eso es lo que nos hace ver esa fórmula. Todo esto es a los fines de decir, bueno, de ir uniendo conceptos de lo que hemos estado viendo durante el año, ¿no? Adelante. No, bueno, básicamente, como estuvimos hablando recién, esa sería la expresión general de potencia que se transfiere de un punto I a un punto J a través de una inductancia que tiene la misma forma que la fórmula que vimos anteriormente. ¿Sí? La podemos ver como si fuera la reactancia o la susceptancia. Este término que está aquí representa la potencia máxima que se puede transferir. El seno de, delta sería la diferencia angular. Como podemos ver en este gráfico, ¿sí? Nosotros vamos a tener la potencia máxima a transferir cuando el seno del ángulo delta sea igual a 1, es decir, a los 90 grados. Ahora vamos a continuar con otros conceptos para entender bien las partes, los ejemplos prácticos que vamos a ver más adelante. Ahí comparto yo. Me tiene que hacer con filtro. Ahí va. ¿Se ve la pantalla ahí? Sí. Sí. Bien. Ahora, a modo de ejemplificar lo que venimos hablando, vamos a considerar un sistema de máquina con una base infinita.
La barra infinita, como ya vimos, es parecido al trabajo del flujo de potencia, es considerada como una fuente ideal de voltaje que mantendrá la magnitud de voltaje, fase y frecuencia constantes. Y le vamos a conectar un generador síncrono, el cual tiene un desplazamiento angular entre las tensiones del generador con respecto a la barra infinita. Bien. Acá tenemos un ejemplo en el que tenemos el generador síncrono, la barra infinita, y tenemos, bueno, la reactancia del generador, una reactancia inductiva del generador, una reactancia inductiva de un transformador y una reactancia inductiva de una línea. La corriente que va a circular por este circuito va a estar dada por la fórmula esta de la corriente, donde vamos a tener la fuerza electromotriz del generador menos la tensión en la barra infinita. Todo esto va a ser dividido por la suma de las impedancias establecidas en serie, sería la suma. Bueno, esta reactancia inductiva se le llama reactancia de transferencia. Se la considera reactancia de transferencia porque es la encargada de transmitir potencia entre el generador y la barra infinita. Como vemos, ya que las tensiones en el generador y tensiones en la barra tienen que ser constantes, la corriente prácticamente dependerá de la reactancia inductiva. Pasando a la forma cartesiana, a la tensión, a la fuerza electromotriz y a la tensión de la barra infinita, que tenemos la fórmula, llegamos a esta conclusión llegamos a esta forma, a esta ecuación. Ordenando los miembros, cancelando las jotas acá y subiendo esta al denominador con signo contrario, obtenemos esta fórmula. Discúlpame, Emiliano. Sí. Hablaste de la barra infinita, porque justo tuve que irme. ¿Cuáles son las condiciones de la barra infinita para poder llevar adelante este estudio? Es considerada como una fuente de tensión ideal. Quiere decir que tiene el valor de la tensión es constante, el valor del ángulo es constante y de la fase también es constante. Bien. O sea, mantiene la tensión constante y tiene su argumento, es decir, constante. Para que sea argumento constante, ¿sería qué? Lo tomamos como qué a eso. Acá como que este ángulo no variará. O sea, claro, va a ser nuestra referencia. Nuestra referencia, claro. ¿Es cierto? Sí. Es un concepto importante. Claro, y todas las máquinas que estén referidas a la barra infinita van a depender de distintos ángulos dependiendo todo referido a la... Exactamente. ¿Qué es lo que hacíamos cuando hacíamos flujo de potencia? A la barra de referencia le decíamos que era una barra infinita, que tenía que tener la suficiente capacidad de potencia de poder entregar o absorber potencia del sistema para mantener qué cosa constante. La frecuencia. La frecuencia. Entonces, al mantener la frecuencia constante, mantenemos el ángulo constante y es nuestra referencia. ¿Me entienden? Entonces, contra eso nosotros vamos a medir los ángulos. Es el concepto de barra infinita para poder decir, bueno, poder hacer el estudio, ¿no? Exacto. Adelante. Bueno, en el ejemplo que estamos viendo, podemos, la fórmula de la potencia activa transferida va a estar dada por el producto de la tensión en la barra infinita. La parte real sería la componente real. Bien. La parte real, bien. Del producto de la tensión en la barra infinita por el conjugado de la corriente. Bueno, acá tenemos la demostración de la fórmula. El conjugado de la corriente, ¿lo saben eso? ¿Por qué lo quieran? Es para mantener las convenciones. Exactamente. Era el convenio signo en función, ¿no es cierto?, del tipo de carga que teníamos. Adelante.
Acá está con signo positivo. No, acá va. Acá está con signo Es negativo. buena la aclaración ahí que le han hecho a la resolución de la ecuación, porque en el apunte no aparece, digamos, el paso anterior, digamos, de esa fórmula no está en el apunte. Pasa del cálculo de la corriente directamente a esa. Entonces, ese pasito extra, que si uno no está muy avispado, no sabe dónde sale. El conjugo de la corriente hace que cambie de coseno a seno, digamos. Así que tenganlo en cuenta a esta presentación para que después cuando lean el apunte entiendan cómo es la resolución de la fórmula. Bueno, y acá llegaríamos, esta parte sería la parte imaginaria, la parte compuesta, entonces la descartamos y queda que la potencia eléctrica activa va a ser la multiplicación de la tensión de la valla por la fuerza hidromotriz, por el seno del ángulo delta, sobre la reactancia inductiva. Estos son todos valores absolutos, hay que aclararlo. Y bueno, acá tendríamos la curva de carga de la potencia, la curva de la potencia de carga. Como vemos, como dijo Franco también, la potencia máxima se va a transferir cuando el delta sea 90 grados. Entonces, al ver esto, ¿qué podemos suponer? Que siempre va a convenir que el delta se mantenga a 90 grados. Pero hay un problema. Cuando llegamos... ¿Bajo qué concepto de decir que nos convendría que siempre se mantenga el delta? Que se va a transferir la máxima cantidad de potencia activa, digamos. Claro. Y nosotros siempre nos interesa, sí, imagínense ustedes como generador. ¿Qué cantidad de potencia querrían vender? ¿La que está en el máximo o la que está ahí como está en delta cero? Seguramente la que está en el máximo. Pero ahora vos vas a aclarar de por qué no vamos a trabajar ahí. Bueno, supongamos que nos paramos acá justo en el medio, en el máximo que podemos transmitir. Y la potencia, esta sería la potencia mecánica que entra por al eje del rotor, que como explicamos antes, no se puede variar rápidamente, sino que va a llevar un tiempo, un proceso de detectar la falla, de abrir las válvulas, de manejar el flujo, todo que va a demorar un tiempo. Y suponemos que la potencia eléctrica va a ser igual a la mecánica, lo que nos va a dar una diferencia, bueno, va a dar cero. La diferencia nos va a dar cero. Por lo tanto, la máquina va a estar trabajando. Ahora, si nosotros hacemos una variación en la carga, y ahí la potencia eléctrica, supongamos que le agregamos una potencia eléctrica mayor. Eso va a producir que se salga del punto de donde no hay aceleración. Y si nos venimos para este lado de la curva, nos ponemos acá. Ahí vamos a tener mayor potencia eléctrica que la potencia mecánica, lo cual va a hacer acelerar el rotor. Y nos empezamos a ir siempre para esta parte, y la potencia eléctrica siempre va a ir aumentando, va a ser siempre mayor que la mecánica, por lo tanto la máquina no va a dejar de acelerar nunca y va a tender a perder el sincronismo. La eléctrica disminuye para mí. No, creo que estoy bien, o sea, Claro. Por eso. pero en realidad creo que Tienes le razón, entrega tienes más razón. potencia mecánica en el eje, pero no está entregando la potencia activa, entonces se acelera, porque en realidad no puede, el ángulo No, yo me expresé mal. de Ahora éxtasis es muy grande. estamos en un punto que la potencia eléctrica no podría ser mayor. ¿Por qué está la curva de potencia? El análisis tenés que comenzarlo más vale desde Un antes. poquito más abajo. Claro. O sea, Claro. a los fines de
encontrar un punto de equilibrio para un ángulo delta constante, porque se tiene que mantener la frecuencia constante, vamos a tener un determinado delta en donde se equilibra la parte eléctrica con la parte mecánica. Entonces no va a haber aceleración, que estaría, ¿no es cierto?, desde el valor 0 hasta pi sobre 2. Pero ¿qué pasa si de pronto, ¿no es cierto?, ahora el eje del rotor comienza a desplazarse más ángulo con respecto al eje de reacción? Vamos a tener un cambio de velocidad, o sea, vamos a tener un par resultante que nos hace que tengamos un cambio de velocidad. Se va a acelerar el rotor. Y ahí es donde entramos en la parte que el ángulo delta no va a poder equilibrarse y mantenerse constante. Claro, yo me expresé mal. Acá sería, si estamos en este punto, si hay una fluctuación que me hace que nos vayamos para este punto, en donde la potencia eléctrica va a ser menor a la mecánica, ahí se hace positivo, claro. Ahí se hace sí. positivo y ahí se acelera, y no puede acelerar nunca, porque siempre va a ser menor la potencia eléctrica que la mecánica, que va a estar acá arriba. No, no es así el análisis. El análisis tiene que venir del otro lado. Sí, yo lo puse de un punto extremo, digamos. Pero es que lo que va el tema es así, sí, discúlpame. Sí. Vos venís entregando una potencia eléctrica equilibrada por una potencia mecánica. Ese equilibrio se da en un determinado ángulo delta. Ahí lo tenés marcado en delta C. Delta sub 0, sí. ¿Cierto? En ese momento está en equilibrio y delta se mantiene constante. Vos ahora aumentás la carga eléctrica, es decir, entras carga, a los fines de poder mantener un ángulo delta constante, va a tener que aumentar la potencia mecánica de entrada. Claro. O sea, la potencia mecánica máxima, que es la que está arriba, es fija. Pero vos en cada ángulo delta, si se mantiene el equilibrio, tiene que estar igualada la potencia eléctrica con la mecánica. Puede llegar a pasar, cuando lleguemos a 90 grados, que aumentemos la potencia eléctrica nosotros. Pero no tendremos potencia mecánica suficiente para aumentar la potencia eléctrica, para equilibrar la potencia eléctrica. Entonces ahí el rotor se va a empezar a frenar si aumentamos la potencia eléctrica. Pero puede ser que nosotros, en vez de aumentarla, disminuyamos la potencia eléctrica. Si nosotros estamos ya en los 90 grados, nos va a pasar que no vamos a tener un punto de equilibrio porque tenemos una potencia mecánica de entrada que es mayor que la eléctrica. Entonces el ángulo comienza a crecer. Y ahí ya entramos en una zona inestable. El ángulo cada vez se hace más grande. Y tiende a perder el sincronismo. Pero es porque no tenemos capacidad de potencia mecánica para equiparar la potencia eléctrica que tenemos que alimentar. Claro. ¿Lo ven a eso? Ahí es donde nosotros tenemos que actuar. En alguna forma tenemos que actuar. Porque si no perdemos el sincronismo. Eso ya lo vamos a ver mejor cuando sea lo de criterio de igualdad de áreas. Sí. Ahí se va a entender mucho mejor. Sí, señor. En máquinas algo habíamos visto esto con las oscilaciones pendulares, que cuando estaba muy cerca de los 90 grados podía claro, esas oscilaciones. Sí, terminamos. No te banca ninguna variación de carga cuando está muy cerca de los 90 grados. O un fallo te puede tranquilamente sacar el sincronismo. Claro.
Sí, la demanda. sí. Aumentar la demanda, aumentar la potencia demandada. Bien. Bueno, recordando un poco lo que dijo Facu, tenemos la estabilidad en el sistema de potencia, tenemos dos posibilidades: la estabilidad en régimen permanente, que es la estabilidad cuando hay un aumento progresivo de carga, y la estabilidad en régimen transitorio, que es cuando aparece una gran perturbación en el sistema, lo cual hay que lograr la estabilidad cuando aparece una gran perturbación del sistema. Bien. Acá... ¿Lo va a decir ahí ahora? ¿A los casos? Esos casos que están nombrados ahí. Bueno, el primero, lo permanente, es un aumento progresivo de carga. O sea, supongamos una curva de carga común del sistema que sabe. Es lo que vimos recién. Recién fue un aumento progresivo de la carga. Claro, exacto. Y en transitorio es cuando hay una salida de funcionamiento de una línea, de un transformador o algún elemento, algún fallo como cortocircuito de carga atmosférica o el ingreso de una carga importante al sistema. Bien. Y acá es más o menos como habíamos hablado antes. Supongamos que estamos en este sistema, tenemos el generador, el transformador y dos líneas de transmisión, que son iguales, ya que estaría la barra infinita. Cuando el sistema, las dos líneas están funcionando, nos encontramos en el punto A. O sea, hay un aumento explica qué es lo que es cada una de las curvas, porque si no, no... Sí, decir. Claro, cuando el sistema están funcionando las dos líneas, nos regimos por la curva de potencia. La XS sería la reactancia de transferencia, va a ser la suma de la reactancia del generador más la suma del transformador más la mitad de la reactancia de transferencia de cada línea. Al estar en paralelo, quedaría la mitad, al ser igual. Eso nos da la curva de carga verde, que sería la curva de carga inicial. Si por algún fallo llegar a salir alguna de estas dos líneas, la reactancia de la línea ya no estaría dividida por dos. Entonces tendríamos que la del generador más la del transformador más la de la línea completa. Eso tendríamos una reactancia mayor, ¿cómo se claro. Una XS mayor. Lo cual produciría una curva de potencia menor, que es la curva en azul. Esto se produce cuando sale de funcionamiento una línea. Bien. Ahora estamos en el punto A. Acá se hace la variación de carga, como habéis visto recién. Si llega a salir la línea de funcionamiento, en el instante que sale, pasamos al punto B, que sería la otra curva de potencia. Entonces, el ángulo se mantiene constante. Y la potencia eléctrica... Explica la línea roja. ¿Cómo es el balance de potencia en la línea roja? En la línea roja, la potencia mecánica es igual a la potencia eléctrica. Y es la potencia mecánica de entrada al generador, digamos. ¿Lo ven a eso? No se variaría instantáneamente, sino que... Claro. La que no se variaría por lo menos durante un segundo. Claro. Bien. Bueno, estaríamos en el punto A. Al salir de funcionamiento de la línea, la potencia eléctrica, tenemos que bajar a la otra curva de potencia. Quedaríamos y mantenemos el ángulo constante, el ángulo delta del generador. Al estar en una posición menor de la potencia eléctrica con respecto a la mecánica, la diferencia de potencia será positiva, por lo cual se produce un par acelerante que aceleraría la máquina y aumentaría el valor del ángulo delta. Al llegar al C, ahí cumpliríamos que la potencia mecánica es igual a la eléctrica, por lo tanto no habría aceleración. Pero la máquina viene con una inercia desde el punto D. Por lo tanto, pasaría hasta otro punto D. Acá se da lo contrario. La potencia eléctrica es mayor a la mecánica, por lo tanto la diferencia de potencia va a ser negativa. La máquina vuelve a bajar.
y vuelve a pasar lo mismo. Y acá se produce una serie de oscilaciones, como había mostrado Paco en su diagrama. ¿Cómo es el balance de la aceleración y de la velocidad en ese desplazamiento? O sea, en el momento, en el punto B, Sí, ¿tenemos diferencia de velocidades? No, como yo lo entendí, eso tenía la duda, Bien, hay una velocidad menor a la del sincronismo, pero no es, o sea, no me afecta al sincronismo porque es pequeño. pero en un instante Eso inicial no habría diferencia de velocidad, diferencia de par, lo que se hace que se Claro, acelere claro. y empiece a cambiar la ¿y cómo velocidad. sería la aceleración en ese punto? Positiva, es más grande el par mecánico. Sí, pero máxima o Máxima. nula. Máxima. Es máximo. Máxima. Esa aceleración máxima hace que empiece a regir una diferencia de velocidad. Esa diferencia de velocidad produce un desplazamiento del ángulo delta. Por eso va creciendo delta. Claro. Cuando llegamos al punto C, ¿cómo sería ahí la velocidad? Y la diferencia de velocidad sería nula. Claro, es nuestro nuevo punto de equilibrio. Pero todavía traemos, ¿no es cierto?, la inercia de la máquina rotante. Claro. Entonces se pasa de nuestro punto de equilibrio. Pero llegando al punto C habría una diferencia de velocidad. La diferencia que sería nula ahí sería de los pares. Exacto. Pero en el C vamos a tener, para que después se estabilice, diferencia de velocidad nula. Sí. O sea, la velocidad relativa entre los dos tiene que ser cero. Sí, sí. Llegando al punto C, después las oscilaciones, ahí sí. Y la aceleración, ¿cuánto va a valer? El punto C es C cero. es cero. También cero. O sea, en el momento que se equilibre en delta 1, vamos a tener que tener velocidad relativa cero y aceleración cero. O sea que la aceleración en ese punto pasó a ser cero cuando viene avanzando desde abajo. Pero viene con una inercia, el rotor, que pasa a tener aceleración negativa. Entonces, empieza a frenarlo ahora el rotor. Hasta que llega un momento, en el punto C, que se invierte. Entonces, el rotor ahora empieza a volverse en ángulo hacia delta 1. Si el sistema no tuviera pérdida, estaríamos oscilando entre B y D permanentemente. Pero como tenemos amortiguamiento en el sistema, que nosotros cuando hacemos el análisis de la Zuniga Equation, primero se hace un caso ideal sin amortiguamiento, pero después hay que tener en cuenta el amortiguamiento, y vamos a terminar, ¿cierto?, equilibrando en el punto C, donde la velocidad relativa es cero, y la aceleración, por lo tanto, es cero, porque no hay diferencia entre potencia mecánica y potencia eléctrica. ¿Se entiende? Adelante. Y eso creo que sería... Ah, bueno, y acá explico más o menos lo que acabamos de explicar ya eso. Si no hay, a ver, no hay tenemos duda, ahora. Sería todo. Sí, porque ya estamos en hora, pero me gustaría dejar, porque no sé si cuando lo explicó el ingeniero, a mí no me quedó claro, entonces lo volví a leer. Ponete en la última, en esa. ¿Qué pasaría si la oscilación se va tan allá
que pasa la línea roja, pero del otro lado, ¿no? Claro, ahí se produce una pérdida de sincronismo de la máquina. Bueno, sí, pero en cuanto a la aceleración y la velocidad, más que todo la potencia eléctrica y la mecánica. Acordémonos que la potencia mecánica se mantiene constante porque estamos analizando un transitorio. Así que la potencia mecánica es esa línea roja y va a ser invariable. Sí. Cuando pasamos del otro lado, la potencia eléctrica, ¿cómo va a ser? Va a Del ser otro menor. lado. Cuando dice pasamos al otro lado, se refiere que el punto D pasó por el valor máximo de la curva azul. A ver, mostrámelo por Emiliano, hace vos. Acá Más de 90 No, grados. más del 90, Ahí. ahí. Pasamos Abajo de esa. ese valor. ¿Cómo va a ser la potencia eléctrica con respecto a la mecánica debajo de ese valor? Va a ser Es el menor. menor. Entonces, La vamos a potencia tener, eléctrica es menor que la potencia mecánica. claro, Entonces, ¿qué va a existir en la máquina? un par acelerante. Un par acelerante, un Por lo aumento cual- de velocidad. Claro. ¿sí? Por lo cual Y un va a aumento de seguir velocidad que te acelerando. genera. Aumento del ángulo. Un Claro, aumento sí, del ángulo. aumentándose Y la- eso es una cosa que no tiene fin, porque una cosa lleva a la otra. Es por eso de ese lado es inestable la máquina. Exacto, está bien. Pero es Bueno, inestable nos faltó- cuando llega. Después vamos a hablar del límite de inestabilidad, que es el límite que no puede sobrepasar la máquina para que no pierda el sincronismo. Eso Está se bien, va a ver pero con la- esto lo quería aclarar porque cuando hacíamos el análisis de estabilidad estacionaria es el mismo concepto. Vos cuando pasas, porque estabilidad estacionaria no estás ni analizando el transitorio y la aceleración. No juega eso en ese momento. Vos te pasas de los 90 y no tenés una fuerza restauradora. ¿Sí? Apenas te pasas los 90 porque estaba estable en Sí. los 90, ahí ya la potencia eléctrica se hizo menor a la mecánica y se vuelve Claro. inestable el sistema. sería casi va cuando la potencia mecánica va, como por decirlo, va igualando la eléctrica hasta el máximo, llega un punto que pasa el delta y ya no se puede recuperar. La eléctrica es menor a la mecánica y Bien. la cosa sigue una tras la otra. Bueno, era eso nada más, quería aclararlo. Pero ya estamos en horas. Así que- Como para cerrarlo ahí ese concepto, también yo vería que en el caso que el punto D se desplace hasta antes de llegar a la línea roja, Acá. puede llegar a pasar que la máquina no pierda la estabilidad. Pero es en Uy. este caso, digamos. Pues, sí, en este caso sí, se va a dar. Con esta potencia mecánica. Con esa potencia mecánica, exacto. Pero a los fines de que no quede como que si pasa los 90 grados, sí o sí va a perder la estabilidad. No, acá puede llegar a pasar que pase los 90 grados y no se pierda la estabilidad. Pero se tienen que dar unas condiciones que seguramente ya las vamos a ver y cuando veamos el método de las áreas iguales, es el que más claro nos deja Sí. este concepto. Así que bueno, muchachos, Bueno, pueden. Ahí te detuve la presentación. Bueno, seguiremos el lunes, no, porque el lunes es feriado. el martes. El martes, entonces. Así que tengan buen fin de semana largo y Sí, señor. aprovechenlo. Muchas gracias, ingeniero. Chao, ingeniero, gracias. Buenas noches. Chao.